Bienvenidos a Economía en Breve del 22 de octubre del 2023, con el que estamos cumpliendo 7 años al aire con el único canal de YouTube que cubre el acontecer económico de una forma única, dinámica y muy visual. Muchas gracias a todos los suscriptores que me han acompañado desde hace varios años y bienvenidos los nuevos suscriptores que se están integrando a la familia de Economía en Breve. Comienzo recordándoles que el próximo 25 de octubre tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas económicas para el 2024, que no tiene costo para los que tienen una suscripción generosa de 6 meses vigente y que tiene precios especiales para los que tienen otro tipo de suscripciones, así que los interesados en asistir, por favor manden su confirmación para que les enviemos la información del precio y la liga para que puedan conectarse. El tema de esta semana fue la aprobación de la Ley de Ingresos para 2024 en la Cámara de Diputados, que con la mayoría de Morena actuando como oficialía de partes del presidente, la dejó sin moverle casi ni una coma. En la iniciativa, que tiene que ser aprobada todavía por el Senado, se plantean ingresos por 9.066 millones de pesos, con un endeudamiento interno del gobierno federal de 1.9 millones de pesos. Para dimensionar lo que representa este monto de endeudamiento, hay que hacer algunos numeritos sobre lo que nos va a costar al país y lo que podría hacerse con ese dinero. Con una tasa del 10% para hacer el cálculo fácil, y recordando que la tasa de los bonos M de 10 años del gobierno mexicano ya llegaron a ese nivel, tendrían que pagarse 190 mil millones de pesos de intereses por año. Ese dinero equivale al 7% del total de la recaudación del impuesto sobre la renta, al 21% de la inversión física del gobierno, al 41% del monto del programa de pensiones para adultos mayores, al 42% del IEPS de gasolinas y al 256% de la inversión en obras de Conagua y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para dimensionar mejor lo que se va a pagar de intereses adicionalmente a lo que ya se paga, con ese dinero podrían construirse 9.500 kilómetros de buenas carreteras, es decir, de Cancún a Tijuana 3 veces, o podrían crearse 1.055.000 empleos bien pagados de 3 salarios mínimos por año. Ahora bien, el problema no es la deuda, sino el uso que se le está dando a los recursos, y el uso no es ampliar la capacidad recaudatoria en el futuro mediante inversiones productivas como mandata la ley. Tampoco es para terminar las obras insignia del gobierno, que ya veremos que no serán productivas. El endeudamiento se va a usar evidentemente con fines electorales. Uno de los cambios más destacables es el incremento en la retención del impuesto sobre la renta para los intereses reales obtenidos en el sector financiero de 0.15 a 0.50%. Y aunque semánticamente no es un impuesto para todo fin práctico, será un impuesto al ahorro formal en la economía, creando un nuevo incentivo para la informalidad. Otra novedad es que reducen el derecho a la utilidad compartida que paga Pemex de 54 a 30%, con lo que tratan de ayudar a la empresa petrolera que sigue perdiendo dinero por una pésima administración y peor estrategia de negocios. En fin, todavía falta que se discuta y apruebe en la Cámara de Senadores, pero es muy lamentable que incluso la apariencia de disciplina fiscal se aviente por la borda en un año que pinta para ser muy complejo y obviamente para fines electorales. Los mercados financieros tuvieron una mala semana en lo general, con los mercados accionarios perdiendo de forma generalizada, como vemos en nuestro cuadro resumen, y con el promedio de 10 mercados accionarios perdiendo 2.5%. En esta gráfica de un rango de tiempo más amplio podemos ver la bajada de los últimos días, que diría se explica por la incertidumbre generada por las posibles repercusiones de la guerra en Israel. La Bolsa de Valores en México perdió 2.2% en la semana, muy a tono con el resto de los mercados accionarios, terminando en 48.276 puntos. Si vemos un rango de tiempo más amplio, se aprecia una fuerte bajada de 13.1% desde el pico alcanzado el 10 de mayo, evaporándose las ganancias en el año luego del fuerte repunte del primer trimestre. Aquí me parece que el mercado está reaccionando más a temas locales, especialmente a las decisiones del gobierno que han golpeado el Estado de Derecho y el ambiente de negocios, así como al presupuesto presentado ahora para el 2024, que calificaría de irresponsable. El tipo de cambio siguió volátil, como vemos en la gráfica, terminando en los 18.24 pesos por dólar. En esta otra gráfica podemos ver que el peso lleva una depreciación de 9.3% desde el piso que registró a finales de julio, diría reaccionando al cambio en las condiciones financieras internacionales más
que a los eventos internos. En la semana, la tasa de interés del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos llegó al 5%, que no se había visto desde el 2007, como podemos ver aquí, manteniendo una pronunciada tendencia ascendente que todavía se ve lejos de terminar y que diría pone en perspectiva alcanzar niveles del 6% que hace un par de años parecerían impensables. Mire, no solo es la incertidumbre que rodea a la inflación y a la política monetaria la que me parece impulsará a las tasas en Estados Unidos. En este cuadro pueden ver un cambio muy importante en el mercado de bonos del Tesoro, ya que los dos principales compradores por mucho tiempo de estos bonos, Japón y China, en el último año han bajado de forma sustancial su tenencia. Otros países desde luego la han aumentado, pero estos otros países exigen premios más importantes en la tasa de interés. Recordemos que el gobierno tiene que salir a financiar un elevado déficit fiscal y a reponer los niveles de liquidez del Tesoro, que se secó por el retraso en la aprobación de un aumento en el límite de endeudamiento en el Congreso. Si vemos las tasas del bono de 10 años de México junto a la del de Estados Unidos, vemos que se mueven básicamente en la misma dirección. El bono de 10 años de México aquí en la línea oscura y el eje de la izquierda ya está en 10% como mencionaba. Siguiendo con los indicadores económicos de Estados Unidos, hubo buenas noticias que no se leyeron como buenas noticias. La producción industrial en septiembre creció 0.3%, sorprendiendo a los mercados que anticipaban no crecería nada. La utilización de la capacidad instalada repuntó de forma leve, pero quedó apenas por arriba de lo esperado en 79.7%. Las manufacturas repuntaron con más fuerza 0.4%, contrario a la caída esperada de 0.1%, aunque a pesar de este repunte todavía siguen en una tendencia de estancamiento. En esta otra gráfica del reporte de la Reserva Federal podemos ver que el gasto en equipo de defensa y espacial es el que está repuntando con fuerza en los últimos trimestres y seguramente repuntará más luego de la guerra en Israel. El otro indicador relevante en Estados Unidos fue el de las ventas minoristas, que repuntaron 0.7% en septiembre, más del doble del 0.3% anticipado, manteniendo su tendencia ascendente. Excluyendo automóviles, el repunte fue de 0.6%, el triple del anticipado por el mercado. Decía que los datos tienen una buena lectura que no se interpreta como tal, porque si bien nos dejan ver una economía que sigue con buen ritmo, esto puede favorecer un repunte indeseable en la inflación y la necesidad de nuevos aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal, que es uno de los riesgos más claros en el panorama. Por lo pronto, los mercados anticipan que la Reserva Federal mantendrá sin cambio su tasa de interés el 1 de noviembre, pero si se juntan un par de malos resultados de inflación, podría dar una sorpresa y volver a incrementarla. Pasando a los indicadores de México, el INEGI dio a conocer su indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, que busca anticipar los resultados más próximos del indicador global de la actividad económica, el IGAE. De acuerdo con su estimación, el IGAE habría crecido 0.3% en agosto, que es una tasa bastante decente, y 0.2% en septiembre, que ya no es tan buena tasa. En sus principales sectores para el mes de septiembre se anticipan crecimientos de 0.3% en el sector industrial y 0.1% en los servicios. Como es usual, los rangos están muy abiertos, por lo que el resultado final podría ser muy diferente al planteado en el escenario central del INEGI. Por otro lado, las ventas al por menor en México cayeron 0.4% en el mes de agosto, aunque, como pueden ver en la gráfica, todavía se mantienen dentro de una tendencia ascendente. En la semana también quedó integrado el panel para resolver la disputa sobre el maíz solicitado por Estados Unidos ante las acciones que había venido tomando el gobierno mexicano. El panel quedó integrado por expertos en temas de arbitraje comercial, destacando la representante de Estados Unidos, Jan E. Kalicki, que es de lo mejor que hay para estos temas a nivel mundial, según refieren los medios. La resolución del panel se estima para marzo del año que viene. Siguiendo con temas del maíz, están comenzando a darse advertencias sobre el impacto que la fuerte sequía en el país en este año podría tener sobre la producción nacional, como en el caso de Sinaloa que vemos aquí, lo que, como hemos comentado anteriormente, es uno de los factores que generaría presiones sobre los precios agrícolas y sobre la inflación más adelante. Por otro lado, el gobierno anunció el acuerdo para el ajuste de los derechos de las concesiones aeroportuarias, que incrementa
las contribuciones aeroportuarias del 5 al 9% de los ingresos brutos del concesionario. La nota de Hacienda dice que esto beneficiará a los pasajeros al reducir el costo de los servicios aeroportuarios, pero el impacto me parece que sería el contrario. También dicen que esto no afectará la situación operativa o financiera de las empresas aeroportuarias, aunque evidentemente sí lo hará. En el entorno político, destacó la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial que intenta hacer la Cámara de Diputados dirigida por Morena y el presidente y que ha generado una fuerte disputa con el Poder Judicial, cuyos trabajadores salieron a las calles a protestar por varios días. Resulta lamentable y un verdadero peligro para la democracia en nuestro país que mucha gente no se dé cuenta que la separación de poderes existe por una poderosa razón que es prevenir el nacimiento de una dictadura. La ley es el conjunto de acuerdos que una sociedad ha construido a lo largo del tiempo para poder funcionar y requiere de un poder independiente que asegure que esos acuerdos se respeten. El principal obligado a cumplir la ley es el gobierno, que es el que necesita siempre estar bien acotado para que no abuse del poder en contra de los ciudadanos. Los ataques de López Obrador al Poder Judicial son parte de una estrategia para debilitarlo, destruirlo como contrapeso y convertirlo en una herramienta de control político a su servicio. Este domingo 22 de octubre se realizaron marchas de apoyo al Poder Judicial por todo el país, por ciudadanos que entienden bien la importancia de mantener los contrapesos al poder del gobierno para no caer en una dictadura como otros países. Y mientras tanto, en Palenque se reciben con honores a los dictadores de Venezuela y de Cuba en una reunión cumbre organizada por López Obrador para atender la crisis migratoria en América Latina, que en gran medida se ha generado por la destrucción que han causado estos dos personajes, con millones de personas huyendo de sus países y con economías destrozadas y donde la libertad ha quedado sepultada bajo las botas militares. De verdad vivimos tiempos complejos de definiciones que requieren abrir bien los ojos. La semana que inicia tendremos mucha información económica importante. En México comenzamos el lunes con el indicador global de la actividad económica, el IGAE, del mes de agosto, para el que se anticipa un crecimiento de 0.3% por parte de los analistas del mercado. El martes tendremos la inflación de la primera quincena de octubre, que el promedio de analistas del mercado prevén en 0.38% para el índice general y 0.20% para el subyacente. Posteriormente tendremos la encuesta nacional de ocupación y empleo y la balanza comercial, ambas con cifras de septiembre. En Estados Unidos destaca el primer avance del crecimiento del PIB del tercer trimestre, para el que se espera un fuerte repunte de 4.1% por parte del promedio del mercado. Para las órdenes de bienes durables de septiembre se anticipa también un fuerte repunte de 1% en el mes. Por último, el viernes tendremos el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de septiembre, para el que se anticipan también sólidos resultados de 0.4% en el ingreso, 0.5% en el consumo y 0.3% en el índice de precios del gasto en consumo. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una serie de reflexiones que espero les resulten útiles sobre un tema muy importante, especialmente en los tiempos que vivimos, el cambio. Primero, algunas frases y reflexiones de personajes de la historia. Decía Heráclito en la antigua Grecia que no hay nada permanente excepto el cambio. Nuestro entorno natural y humano está cambiando todo el tiempo y sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente el cambio se está acelerando de forma muy importante con las nuevas tecnologías. La vida en nuestro planeta ha desarrollado varios trucos para adaptarse a un entorno cambiante, trucos que llamamos evolución. Si observamos entornos que cambian muy poco, como el fondo del mar en algunas latitudes, encontramos muy pocos organismos que son los que se han adaptado tan bien a ese entorno y que han desplazado a todos los demás con el paso del tiempo. En entornos cambiantes, como en los mares tropicales de baja profundidad, hay una mayor diversidad de especies que los habitan, cada una compitiendo con las demás con alguna estrategia o truco especial. Los seres humanos tenemos una gran ventaja sobre el resto de los seres vivos, ya que podemos adaptarnos a través de nuestro comportamiento social, especialmente creando culturas que favorecen una cooperación
mucho más desarrollada y compleja que la que puede lograr cualquier otra especie, lo que nos permite dominar el mundo en la competencia siempre feroz que hay en la naturaleza. Pero la competencia salvaje y feroz también se da entre grupos humanos, y las guerras y tensiones que estamos viendo hoy en el mundo, tanto entre naciones como entre grupos étnicos y o religiosos, es resultado de esa competencia que ha cobrado fuerza frente al retroceso en la cooperación internacional que logramos en décadas pasadas. Esto está cambiando nuestro entorno humano de forma acelerada y bastante impredecible, lo que requiere que nos adaptemos con rapidez a los cambios, especialmente desarrollando nuevas habilidades para favorecer una mejor cooperación entre nosotros. Las naciones que logren mejorar la cooperación de sus ciudadanos a su interior llevarán una ventaja sobre aquellas que estén cayendo víctimas de divisiones internas o de líderes y regímenes que buscan imponerse mediante la fuerza. Y con esto en mente, les comparto las otras reflexiones a tener en cuenta en estos tiempos. Nos dice Barack Obama que el cambio no vendrá si esperamos por otra persona u otro tiempo. Somos nosotros los que hemos estado esperando y somos nosotros el cambio que buscamos. El sabio chino Lao Tse nos dijo que si no cambias de dirección, terminarás llegando a donde te diriges. El físico alemán Georg Lichtenberg nos dijo: no te puedo decir si las cosas serán mejores si cambiamos. Lo que puedo decirte es que debemos cambiar si queremos que las cosas mejoren. Debes tomar responsabilidad personal, nos decía uno de los gurús del desarrollo personal, Jim Rohn. Tú no puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti. Eso es algo que tienes bajo tu encargo. Y por último, la recomendación de Mahatma Gandhi. Debes ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les resulten de utilidad, y los invito a poner comentarios sobre el programa o que nos manden un correo sobre lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara. Y con eso terminamos este programa número 337 con el que estamos cumpliendo 7 años al aire. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.